Seguimos con Adriana Puiggrós analizando, bueno, la caliente, se puede decir, realidad política argentina. Y si hay algo que ha habido en los últimos años, y en eso han sido los pocos puntos, me parece, o los pocos proyectos en los cuales oficialismo y oposición, parte de la oposición en rigor, han logrado cierta confluencia, son proyectos en los que se han tratado la ampliación de derechos en distintos sectores. Y un proyecto que viene arrastrándose hace muchísimo, que logra aprobaciones en comisión, pero que nunca llegó al recinto, es la posibilidad de discutir el tema de la despenalización del aborto en Argentina. El año pasado pareció que se iba a lograr el dictamen de comisión para poder llegar a la discusión en el Pleno de la Cámara, pero fracasó. Este año, ¿qué va a pasar? ¿Hay alguna iniciativa que trate de permitir reflotar un proyecto que tenía realmente el apoyo transversal de casi todas, en distintas medidas, pero de casi todas las bancadas? Ya, realmente quienes estamos a favor de este proyecto seguimos trabajándolo. De hecho, tenemos el mes que viene, ahora en mayo tenemos una reunión a la cual vamos a invitarte, un almuerzo con un grupo de periodistas, y después vamos a trabajar junto con la gente de la campaña de la campaña nacional por la despenalización, para hacer un acto. De manera que hay que impulsarlo. Mira, Nora, en mi experiencia, ningún proyecto que no tenga un sujeto que lo sostenga, que lo demande, que sea realmente el que encabece el pedido de la sociedad, sale adelante. O sea, cuando un proyecto de esa importancia, de ese calibre, que implica un cambio social tan importante, atraviesa todas los inconvenientes o las situaciones adversas de orden ideológico, político y hasta burocrático, te diría, es porque hay un sujeto que lo sostiene. Entonces, en ese sentido, hemos coincidido con las demás compañeras y compañeros diputados en que vamos a seguir adelante impulsando el proyecto de la despenalización del aborto, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo va a llevar? No sé. Claro, en este caso es un proyecto que sí se puede decir que surge de las bases de algunos sectores del Frente para la Victoria, pero no desde la Presidencia de la Nación, porque no hay un impulso desde la Presidenta hacia este proyecto. Bueno, la Presidenta no ha dicho nada respecto al proyecto, y hay muchos casos en los cuales la Presidenta ha esperado escuchar antes de dar su opinión, ¿no? Digamos, hay el proyecto del matrimonio igualitario fue un proyecto que llega después de que hay una demanda durante mucho tiempo de la sociedad en relación al tema. Y fíjate que la Argentina termina siendo un país más avanzado que Francia en ese sentido, ¿no? Así que yo creo que hay que seguir trabajando, y además no hay que olvidarse de ser realmente vigilantes del cumplimiento de los abortos no punibles, porque en la lucha por la despenalización del aborto a veces, digamos, dejamos de lado el tipo de aborto que sí se puede y se debe realizar, y entonces, bueno, esto tenemos que garantizar que se cumple en todos los juzgados y en todos los hospitales del país, ¿no? De hecho, yo tengo presentado un proyecto porque obliga a que todos los centros de salud, públicos o privados, tengan alguien que atienda necesariamente el caso de los abortos no punibles, porque siempre hay una cantidad de médicos y de personal médico del área de la salud que presenta objeciones de conciencia. Entonces, digamos, es necesario que se cumpla la ley vigente, garantizando que en cada uno de los lugares hay siempre alguien dispuesto a cumplir con la ley. Bueno, y hablando de leyes, de proyectos y de realidades, otro de los temas, vos como diputada nacional y con gran experiencia en la provincia de Buenos Aires, si hay un tema que creo que una tragedia inesperada
lo postergó digamos, sí, lo derivó a un segundo plano, pero que está latente y que es evidentemente muy difícil de resolver, es el conflicto educativo en la provincia de Buenos Aires. Vos estuviste a cargo de la Dirección General de Escuelas durante una gestión directamente, y la negociación permanente con los gremios siempre es un tema conflictivo. Ahora, este año empezó con medidas de fuerza muy radicalizadas, en algunos casos del Frente Gremial Docente, que fueron suspendidas por la tragedia de la inundación en La Plata particularmente, y ahora por la vigencia de una conciliación obligatoria. ¿Cómo analizás que puede continuar este conflicto y en qué medida hay posibilidad de respuesta de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Sí, yo no sé concretamente cómo puede continuar ni qué respuesta va del gobierno de la provincia, porque esto fue una cosa, a mi manera de ver, una situación muy mal planteada desde el principio. Pero desde el principio, voy más atrás, yo creo que la Argentina está en condiciones de planificar, desde el punto de vista, financiero, de planificar la educación para los próximos 3 años, 4 años, o sea, para un periodo más prolongado. Yo creo que es posible el llegar a un acuerdo del estilo del que se llegó con los jubilados, no digo el monto, el estilo, esa lógica, la de una ecuación por la cual haya una actualización automática de los salarios y que queden algunos elementos de esa ecuación para ser discutidos en la paritaria nacional, por ejemplo, capacitación docente, que me parece que es una enorme deuda, y otros para ser discutidos en las paritarias provinciales, como desfavorabilidad y otras cuestiones. Pero sí creo que es posible llegar a ese acuerdo, porque no puede ser que el sistema de educación pública se paralice 1 o 2 veces al año para discutir casi todo desde el principio. No puede ser que no se termine de solucionar el problema de la organización del trabajo docente, que un docente de secundaria, en particular en la provincia de Buenos Aires, tenga 5 cargos, cuando podría tener 1 o 2 y tener una escuela base, ¿sí?, en donde pudiera tener un grupo de chicos permanente con el cual establecer el vínculo pedagógico. ¿Sabes qué, Nora? A mí me preocupa muchísimo que no se termina de armar el vínculo pedagógico. Después, cuando vemos que hay chicos que no estudian, que hay chicos que no aguantan la escuela, y no aguantan la escuela porque no se arma el vínculo pedagógico, porque en un mundo donde todo ha cambiado tanto, donde tiene tanta importancia la educación permanente vía los medios de comunicación, internet, etcétera, ¿sí? Es decir, el profesor taxi es alguien que está de visita, que el alumno casi no lo conoce y viceversa. ¿Por qué tiene que haber profesores taxi? Al Estado le cuesta lo mismo, al gobierno le va a costar lo mismo pagarle 5 salarios partidos a un docente que pagarle 1 en un solo lugar. Y es una vieja demanda gremial docente esa. Entonces, me parece que el tema salarial está vinculado con este y otros elementos de la organización del trabajo docente. Que esto hay que arreglarlo y que no hay ninguna razón objetiva para que no se arregle, ni por parte de los gremios, ni mucho menos por parte del Estado. Ahora, ¿qué hace tan dificultosa esa posibilidad de acuerdo? Porque creo que, bueno, vos más que yo, pero es una demanda y una realidad que se arrastra desde hace décadas y que no llega nunca a modificarse esa matriz estructural de cómo funciona el sistema educativo, y máxima en la provincia de Buenos Aires, donde la incidencia por la magnitud del sistema es monstruosa. No pensar en 4,5 millones de alumnos o más y 300.000 cargos docentes o más, la verdad que es un país el sistema de la provincia de Buenos Aires. Pero hay que saber primero qué es lo que se tiene. Nosotros habíamos empezado y avanzamos mucho en una digitalización de la información sobre la planta docente, sobre cargos y personas. No es lo mismo cargos que personas. Es muy importante el que esta sea una información pública, porque desmistificaría muchas cosas. Por ejemplo, cuántos cargos están con suplentes, cuántos suplentes son necesarios. Habría que desmistificar todo esto, ¿sí? Y lo mejor es el informar. Entonces, yo creo que hay que lo primero de todo es tener la información, es informarla, y sobre esa base, digamos, el ver qué soluciones hay en la paritaria. El lugar es la paritaria.
Entonces, no puede ser que la paritaria se reúna solo en el momento en que hay que empezar a discutir salarios. La paritaria tiene que estar reunida todo el tiempo, porque debe ir solucionando estos problemas que hacen al vínculo entre los docentes y el gobierno de la provincia, y que afectan, ¿sí?, el vínculo entre los docentes y los alumnos, y obviamente el conjunto de la sociedad de la provincia de Buenos Aires, porque todos sabemos que si hay algo que afecta a las familias, a las empresas, al trabajo, a la vida social, es justamente el conflicto escolar, ¿no? Ahora, decime, en el caso de la provincia de Buenos Aires, yo te decía, bueno, un problema estructural como el tema de la falta de resolución del conflicto docente fue tapado, pasó a un segundo plano por una tragedia inesperada como la inundación en la ciudad de La Plata. Ahora, esta tragedia inesperada también puso sobre la mesa carencias estructurales en la provincia de Buenos Aires, sí, y particularmente en La Plata. Una cantidad de muertos que todavía no está determinada, donde las cifras oscilan entre más de 50 y otros dicen más de 70, hay una indefinición sobre qué se consideró víctima directa de la inundación o no, pero sí más de 250.000 afectados directos, 55.000 viviendas, realmente una tragedia. ¿Crees que esta falta de previsión que puso al descubierto esto tiene consecuencias para cambiar realmente esas cuestiones de fondo que a veces la política soslaya o los actores políticos no priorizan? Yo creo que lo de La Plata fue una tragedia que solo es comparable con el terremoto de San Juan. Es cierto que en San Juan hubo que construir la ciudad de nuevo, pero el trauma, digamos, es comparable. Creo que hay un antes y un después de la inundación. Vamos a ver si el gobierno de la provincia de Buenos Aires advierte esto. Si advierte esto y si está a la altura de las circunstancias. Si está a la altura de las circunstancias, yo creo que esto tendría que incidir fuertemente en la educación. O sea, no se puede hoy en la provincia de Buenos Aires, digo, en la ciudad de La Plata en particular, ¿no? Pero yo creo que en la provincia de Buenos Aires no se puede dar clase sin la presencia de la inundación. Es la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Además que inundación hubo en muchos otros lugares, o sea, muchos otros lugares, digo, toda la zona, en la zona oeste hubo muchos lugares de inundación, pero en particular lo de La Plata fue una tragedia. Entonces yo creo que tiene que incidir. Me parece que si el gobierno no se hace cargo, los docentes seguramente sí, porque, bueno, viste, cuando un docente cierra la puerta del aula y se queda con sus alumnos, entonces ahí aparece otra cosa, cuando puede hacerlo aparece otra cosa. El tema de la inundación, digo, otra cosa fuera de los contenidos mínimos, el currículum, lo que creen las autoridades que está ocurriendo. Y ahí el tema de la inundación va a aparecer. Entonces, con el tema de la inundación, lo que aparece es la política. Aparece la política. Es una discusión política la que hay detrás. Yo quiero decirte que a mí me impactó muchísimo cuando fui a la Facultad de Periodismo el viernes y vi, sabía que había 1.500 jóvenes allí, que había 3.500 en la calle trabajando, pero cuando vi el grado de organización que tenían, me pareció increíble, ¿no? O sea, que ese grado de organización que tuvieron tuvo que ver, es el producto, ¿no?, el resultado de muchas reuniones, de muchas discusiones, de muchos trabajos en conjunto de las diversas organizaciones, de organizaciones sociales, organizaciones juveniles. Creo que es el trabajo de mucho trabajo político anterior había ahí. Ahora, al mismo tiempo, el Estado, el gobierno de la provincia no estaba. La falencia del Estado, ¿no? Claro, o sea, no estaba el municipio, no estaba en ningún lado, no estaban. Entonces, digamos, la presidenta con la cámpora, con el Cuervo, la presidenta con los jóvenes, la presidenta de la Facultad de Periodismo, la maravillosa actitud y disposición de la Facultad de Periodismo, todo eso muestra un aspecto del concepto de solidaridad social vinculado a lo político. La solidaridad social vinculada a lo político es un salto en la conciencia muy importante. Ahora, ¿sabes qué? El gobierno nacional
tiene que hacerse cargo del problema ambiental, que no realmente es una falencia. El gobierno provincial y el gobierno municipal tienen que implementar los organismos necesarios. No hay ni un SAME, no puede ser. Sí, no, los testimonios mostraban, digamos, cómo la gente se sentía desvalida absolutamente ante eso, que nadie sabía qué hacer y no había realmente ni un gomón que llegara en auxilio para tantos damnificados que estaban absolutamente desbordados. Ni el reflejo de llamar, ¿sí?, a, no sé, los cascos blancos, que finalmente fueron, pero fueron con las organizaciones sociales. Estuvieron los cascos blancos, pero no tuvo el reflejo el municipio de llamar, no sé, gomones, pero yo pensaba, pero no está ahí cerca, digamos, hay organismos de la Marina, claro, ¿sí? Está el astillero Río Santiago. O sea, no puede ser que no hubieran tenido el reflejo de llamarlos para que, bueno, etcétera. Entonces, la carencia del Estado es muy grave, y me parece que tiene consecuencias políticas en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a seguir con nuestra, ¿cómo te diría? Esto ya forma parte de nuestro patrón de conducta en Notas Verdaderas, que es al final de cada entrevista con los protagonistas de la política bonaerense que tienen proyección nacional. Tenemos este mazo y le pedimos que vayan sacando algunas cartas y que nos digan qué les sugiere el personaje que aparece del otro lado de la carta. Así que te invito a sacar alguna. Hay que jugar. A ver, ¿viste? Vos ¿Cualquiera? Como pedagoga, escúchame el juego. A ver, ¿quién salió? Bueno, mira, Sergio Massa. Lo desconozco. Lo desconoces, pero... Lo conozco, entiendo que es un intendente que está tratando de llegar a ser gobernador de alguna manera. No estoy de acuerdo con todas las ideas de Sergio Massa. Me parece que tiene una postura más, yo diría, neoliberal, para decirlo muy rápidamente, pero de todas maneras, que la que puedo tener yo, pero de todas maneras hasta ahí llego. Lo conozco muy poco, lo vi 1 o 2 veces en mi vida. Ahora, lo que sí se ve es que es muy, digamos, muy catapultado por distintos medios y distintas consultoras de opinión, ¿no? Sergio Massa se lo pone como el candidato posible y nadie sabe con quién va a jugar, si va a jugar dentro del Frente para la Victoria o si va a jugar por afuera. Claro, eso es lo que me preocupa, porque yo sí sé con quién jugar. Vos sabes, entiendo que sabes con quién jugar porque te veo, te escucho y te leo, y a mí no me gusta la gente que no sabe con quién jugar. Entonces, que el día que vea con quién va a jugar Sergio Massa, te podré contestar. Bueno, otra, a ver. Uy, esta, dale. No, es... Bueno, Francisco de Narváez. Bueno, de Narváez es más simpático, porque de Narváez trata directamente de Abel dice, yo quiero todo, ¿no? Si, no puedo ser presidente de la nación porque soy colombiana. Porque soy colombiana, tuve esa desgracia. Tuve esa desgracia, pero a ver, yo quiero ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y voy con quien pague más, ¿no? Voy con quien tenga más posibilidades, voy para adelante. La verdad... Sí, se equivocó en la última, ¿no? Que fue con Alfonsín. Se equivoca mucho. Me parece ahora que está tratando de... Es una carambola, es un juego total, es una carambola la de... Y en la Cámara de Diputados no se lo escucha mucho, ¿no? No se lo escucha mucho. Nos saludamos muy amablemente con De Narváez. Y bueno, ¿qué va a hacerla? Bueno, otra más, a ver. Nos falta la mesita, ¿viste? Tengo uno, a ver. Y no sé, bueno, la sacamos, Adriana, te juro. Margarita. Bueno, Margarita Stolbizer. Yo le tengo mucho respeto a Margarita Stolbizer y querría que estuviera en el Frente para la Victoria. Me parece que está equivocada. Ahí se puede infartar, Está Margarita. equivocada de lugar, pero yo se lo he dicho. Está equivocada. Ella tendría que estar en el Frente para la Victoria. Me parece que hay un sector del radicalismo que está no en el Frente para la Victoria, siguen siendo radicales, pero que apoyan muchas las medidas de este gobierno, no en abstracto, sino concretamente aquellas medidas que son importantes para la gente, que cambian
que cambian, digamos, la relación de la nación en el terreno internacional, etcétera, ¿no? Me parece que Margarita no puede estar en contra de eso. Entonces, digo, vení, Margarita, allá está, vení. Bueno, la última. A ver, ¿qué será? Y sí, nos falta la mesita, ¿viste? Porque se nos inundó. Bueno, mira, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tuviste un ojo bárbaro para sacar cartas, ¿eh? Bueno, yo con el gobernador Scioli no he hablado nunca desde que soy diputada. No, una vez hablé por teléfono para cambiar una cuestión menor, una opinión sobre una cuestión menor, pero la verdad, como diputada de la provincia de Buenos Aires nunca he podido hablar con él. Sí he hecho público mi... Uy, cae, que no se cae. Siempre he hecho público mi profundo desacuerdo sobre su política de seguridad. Me parece muy grave, me parece muy grave. Me parece muy grave el ministro que tiene. ¿Te referís a Casal? A Ricardo Casal, sí, a Ricardo Casal. Me parece que además hay un déficit importante en educación, de esto ya hemos hablado, y que entiendo que la provincia de Buenos Aires es una provincia muy difícil, pero al mismo tiempo uno la recorre y dice, bueno, acá falta vivienda, acá faltan muchas cosas, ¿no? Faltan muchas cosas y no veo una política de cambios profundos. Ahora, al mismo tiempo, claro, no puedo decir mucho más. Soy diputada de la provincia de Buenos Aires, como bueno, ya es un dato que seas diputada por la provincia de Buenos Aires y como tal nunca hayas hablado con el gobernador de la provincia, es un dato. No, hablé con él en otra época, hablé con él... ¿Coincidiste también como diputada en algún momento? No coincidí como diputada, creo que nunca. Sí tuve una reunión con él como cuando yo era vicepresidenta del Frente Grande, pero por el Frente Grande hace unos años, pero como diputada, nunca. Ahora, es un hombre que ya confesó públicamente su decisión de presentarse como candidato a presidente si la presidenta no logra una reforma constitucional. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como un sucesor de Cristina Fernández de Kirchner? No. Yo creo que... A ver, no creo que sea un sucesor de Cristina. O sea, si ocurriera que Scioli fuera candidato a presidente, tendría su posición seguro. O sea, un presidente cuando ocupa el sillón es el presidente. Y yo creo que no piensan igual Cristina y Scioli en muchísimos aspectos. Ahora, la historia es algo muy complicado, la política es algo muy complicado, y Scioli tiene una cierta capacidad como para que le pasen la tormenta por el medio y seguir ahí incólume. Pero bueno, yo, si me preguntás qué pienso más allá de los pronósticos futuros, no estoy de acuerdo con el gobierno de Scioli, y preferiría a alguien que garantizara la continuidad de la política de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muchísimas gracias Adriana Puigros. Bueno, nuevamente acá en Notas Verdaderas con una protagonista de la política bonaerense y nacional. Los esperamos la semana próxima.